¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, efectivamente Gabriela me pidió que comience con la charla del día de hoy y lamentablemente fue lo único que me dijo. Vos venís y empezás a hablar. Lo que es un desafío interesante. Y es un desafío mucho más interesante porque acá estamos pediatras charlando con un médico de familia, lo que es una de las disyuntivas más grandes que ha habido en el mundo con respecto a estas dos especialidades, donde la pregunta general es ¿quién debe atender a los chicos? Por supuesto los pediatras decimos los pediatras, los médicos de familia dicen los médicos de familia, y yo tengo mi opinión muy formada al respecto, que espero que la puedan percibir al final de mi exposición. Entonces, el título que le di a esta charla, como para generar un poquito así de incertidumbre, es Pediatría, Neonatología y Medicina Familiar. Y vemos qué pasa con todo esto. Cada año nacen 130 millones de niños. 4 millones de niños mueren en las primeras 4 semanas. 4 millones mueren in útero y 20 millones de niños son de bajo peso. ¿Sabían? Mortalidad infantil. Las 2/3 partes de los niños que se mueren en el primer mes de vida. Las 2/3 partes se mueren en la primera semana. Las 2/3 partes el primer día. El 67% de las muertes en menores de 5 años son neonatales. O sea que cualquier ministro de salud que quiera apreciarse de bajar en más de un 60% la mortalidad infantil, debería prohibir los nacimientos. Fácil, no nacen, no se mueren. El 50% de los recién nacidos se mueren en la casa. Perdón, de los chicos menores de 5 años. Se mueren en la casa. Y el 98% ocurren en países en desarrollo. Si bien esto es una estadística mundial, esto en nuestro país es exactamente igual. Vamos a ver qué pasa en lo que se llama la región de las Américas. Más de 300.000 muertes anuales de menores de 5 años. Las enfermedades infecciosas causan el 27% de las muertes. Existen grandes brechas entre países y áreas dentro de países en cuanto a mortalidad infantil. Tampoco hace falta fijarse mucho esto a nivel país. Si nosotros nos fijamos en las estadísticas de la capital federal en lo que es mortalidad infantil, la mortalidad infantil, trazando una curva imaginaria, o sea, el norte de la capital federal y el sur, es totalmente diferente. El sur tiene el doble de mortalidad que el norte. Así que estos bolsones son característicos en muchas zonas. Las causas perinatales son responsables del 67% de las muertes. Si analizamos este cuadro, veremos que tenemos este 67% de muertes perinatales y las otras, malnutrición, neumonía, infecciones respiratorias agudas, diarrea y accidentes. Todos se acuerdan de lo que es mortalidad infantil, ¿verdad? Casi todos se acuerdan de lo que es mortalidad infantil, ¿verdad? ¿Alguien se anima a decir lo que es mortalidad infantil? ¿No? ¿Saben qué edad toma? La mortalidad infantil está relacionada por lo menos de un año. Está relacionado por cada 1000 nacidos vivos. Nacen 1000 chicos y nos fijamos cuántos chicos fallecen dentro del primer año de vida. Y después está la mortalidad infantil menor de 5 años, que por supuesto es mucho menor. Eso es muy importante porque la mortalidad infantil es un índice de cómo van las cosas en un país. Es un índice de equidad, es un índice de gente bien cuidada, dice un montón de cosas. Por eso es tan importante tener claro, buenos días,
el tema de mortalidad infantil. Si nos ponemos a analizar las mortalidades con respecto a las causas perinatales, veremos que hay 25% de sepsis, 23% de asfixia, prematurez, anomalías congénitas y otras. Pero lo más interesante es que el 77% de estas causas se pueden prevenir. Y médicos de familia y pediatras basamos todo nuestro trabajo en algo que no hace ninguna otra especialidad, la prevención. Cuando atendemos a alguien enfermo ya llegamos tarde, porque quizás podríamos haber prevenido esa situación. Más de 190.000 muertes neonatales ocurren cada año en América Latina y el Caribe. Hasta el 70% de estas muertes pueden ser evitadas con intervenciones de bajo costo. ¿Se les ocurre algo sencillo para disminuir la mortalidad infantil que no cueste mucho dinero, no cuesta nada, y que hacemos muy mal? Fomentando que las chicas, el control prenatal, las consultas, la lactancia. la lactancia. Está absolutamente demostrado que con lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida bajaría 15% la mortalidad infantil. Es un fangote, es mucho. ¿Qué costo tiene esto? Tiene un costo. Buena pregunta, ¿cuál es? El costo es que si yo vos te doy 6 meses de licencia para que amamantes a tu hijo, no venís a trabajar, y esa lamentablemente es una política en la República Argentina. Sé que hay gente de otros países acá. Hoy no, ¿son vos? Bolivia. Bolivia. ¿Algún otro país? Chile. ¿Quién? Vos. Chile sí tiene. Pero Bolivia y Argentina no tenemos, que es la protección de garantías para que esa madre pueda amamantar aunque trabaje. Y esa protección puede ser por licencias que se le da por la maternidad, para que pueda mandar a su hijo, o licencias que sea dentro del trabajo para que pueda traerle a su bebé y lo amamante. Eso se llama sentido común, se llama criterio y se llama prevención. En nuestro país esto no existe. Esta cifra implica que se mueren 16.078 chicos por mes. 3.710 chicos por semana, 529 por día, 22 por hora. Desde que empecé a charlar se han muerto ya casi 14 chicos. Es duro, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la República Argentina. Estas son las últimas estadísticas. Suenan viejas, pero recuerden que para hacer las estadísticas tenemos que esperar a que termine todo el año. Se procesaron en el 2016 y en el 2017 se publican. O sea que este es el delay que tenemos en nuestro país. En otros puede haber un año de diferencia porque se procesa mucho más rápidamente. Pero digamos, estas son las últimas que hay en la República Argentina. Nacen 770.000 niños por año y fallecen 7.445. De estos tenemos que hay una mortalidad neonatal pura de 5.059 y una postneonatal de 2.300 y pico. Así un número es un número frío, no dice nada, no tengo idea si esto está bueno o está malo. Esta sería la mortalidad infantil cada 1.000 nacidos vivos de ese mismo año. Tenemos varias provincias acá. ¿Se sienten identificados? ¿De qué provincia somos? Corrientes. Bien. Acá lamentablemente, cuanto más largo es peor. ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que le llama de esta tabla, de este gráfico? ¿Qué le llama la atención? La distribución geográfica del norte, siempre vieron. ¿Pero qué es lo primero que llama la atención?
¿Te parece uniforme? ¿Te parece uniforme? O sea, digo, qué sé yo, no sé, acá hay como varias provincias, digamos así, que están todo al mismo nivel, después sube un poco, suben varias. Lo que llama la atención es, esto es un mapa de inequidad. La capital federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una mortalidad infantil del 6 por mil. Corrientes está más del doble. Más del doble. Siguen Formosa, Tucumán, Salta, Chaco. Hay algunas que están más o menos equilibradas. Pero esto es algo que ocurre, esto en Chile no pasa. En Chile la mortalidad infantil, distritos, son o departamentos, ¿cómo se dividen las provincias en Chile? Regiones, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La mortalidad infantil de las diversas regiones está muy equilibrada. Vamos a ver cuál es la mortalidad infantil en Chile. Pero por ejemplo podés tener 6, 7, 8, pero no va a ningún lado de 6 a 12, 6 a 14. España, 4, 5, 3, pero 3 y 10 no existe. Y esto estamos hablando por provincia. Si yo me fijaría qué pasa dentro de la provincia, también me daría cuenta que en Corrientes Capital es totalmente diferente que Corrientes Periférica. Entonces, estas son las cosas que yo quiero, de alguna forma, que vayamos comprendiendo. Esta tabla tiene un título muy interesante porque nos está mostrando las disfunciones neonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1000 nacidos vivos, según un grupo de causas basados en criterios de reducibilidad. Hay chicos que hagamos lo que hagamos, lamentablemente tienen enfermedad grave, congénita, una cardiopatía totalmente inoperable, lo que fuera, hagamos lo que hagamos, ese chico lamentablemente va a fallecer. De las causas reducibles podemos observar que de los 5.059 chicos hay 3.056 que se podrían haber evitado. No dije 3, no dije 4, dije 3.056. Y después viene toda la clasificación según si es el embarazo, si es el recién nacido, si es en el parto, dónde podría haberse efectuado este criterio de reducibilidad. La charla va a estar en la computadora de ustedes, así que no se preocupen. Esperen que quiero ver si tenemos suerte con él. Si me agarró el wifi, si no, tenemos que salir. Ya lo va a agarrar. Es un mapa interactivo, por eso va a tardar un poco. Si sale bien, vamos a poder jugar con las mortalidades infantiles de todo el mundo. Si sale mal, no jugamos nada. Nos vamos a imaginar un hermoso mapa del mundo acá. ¿Está bien? Qué grave. Me tengo que asustar, no hay caso. Si yo me paro acá en la República Argentina, ¿se ve? Sí. Esa es la mortalidad infantil, la última. Hemos batido por primera vez la cifra de los dos dígitos, estamos en 9.9. ¿Dónde está mi amigo boliviano? Allá. ¿Tenés idea cuál es la mortalidad infantil en tu país? La última vez que revisé 56. No, esa es la ya vieja. 46, creo que fue. Algo así. No, bueno. 38. 4 veces más. Chile,
no te acordás, pero tenemos todo acá. ¿Qué le parece Uruguay? ¿Tiene más o menos que nosotros? ¿Menos? Tiene menos. ¿Y Cuba? No sorpresa. Sí, la mitad, un poquito menos que la mitad que la República Argentina. ¿Por qué será esto? Pero ya que estamos en este plan y tenemos este mapa hermoso, permítanme mostrarles lo que pasa en Noruega. 2.48. Suecia, 2.60. Finlandia, 3.59. Acá estoy, me están susurrando Japón. Papúa, yo no veo nada. Indonesia, qué lejos. Japón es por acá. Ahí está. 2.13. No te ponís aunque quieras. No se puede. ¿Cómo luchás contra esto? Bien. Espero haber puesto, digamos, algún punto de partida de demostrarles qué bueno y qué importante que es conocer la mortalidad infantil de donde ustedes están, porque ahí pueden hacerse una hermosa composición de lugar. Este es un mapa viejo, pero lo encontré ayer y me pareció muy interesante. Si yo les tiro hacia boca del jarro, ¿con qué relacionarían ustedes la diferencia de mortalidad infantil? ¿Cuál es la primera cosa que se les ocurre? La economía. Pobreza. Y la educación. Pobreza, educación. Vos decís, provincia más pobre, mayor mortalidad. ¿Sabes que no? Yo hubiera pensado lo mismo que vos, ¿eh? Pero esto te interesa. Más pobre, menos educación, menos servicios. Mira lo que ocurre. Agarremos una provincia como Corrientes. Corrientes tiene una de las más altas necesidades básicas insatisfechas y tiene, perdón, no tiene la más alta la tiene Jujuy, pero Jujuy tiene menos mortalidad infantil que Corrientes. O sea, uno esperaría encontrar a mayor necesidades básicas insatisfechas, mayor mortalidad. No ocurre acá. Igual insisto, este mapa es viejo. Entonces volví al mapa anterior, ¿se acuerdan que vimos la mortalidad? Y me puse a buscar con cifras actuales cómo es el tema este de la pobreza. El país más pobre, la provincia más pobre es San Juan, en líneas generales. Sin embargo, Corrientes, que tiene menos pobreza que Neuquén y que Córdoba, tiene más mortalidad. Así que... Incluso es política de salud, ya no es de economía. ¿Cómo Es la trabaja medida la que se prevención? tome. Bien, ya estamos, muy bien, ya estamos entrando en calor. Estoy rompiendo el libro, Gaby, estoy logrando lo que me pedí. Estas cifras son muy duras, por supuesto, si se toman ciertos lugares. Desde el punto de vista general, yo creo que está tomada solamente la capital de cada provincia. Yo creo que si vemos en general, Corrientes debe tener mayor pobreza que San Juan. Pero estas estadísticas muestran esto que es interesante.
Entonces dije, ¿qué quiero decir yo acá con esta charla de pediatría, neurología y medicina familiar? Entonces agarré otro esquema y dije, ¿tendrá que ver la mortalidad con el tema de dónde estamos los médicos? Que tiene que ver con lo que dijo la doctora recién, políticas de salud. Entonces fíjense que ustedes saben cuál es la cifra aceptable de médicos por población. Díganme que no, porque yo no lo sabía bien. ¿Vos, Gaby, sabés? Analía, qué bueno. Así compartimos la ignorancia, así no se sienten mal ustedes. Normalmente sería un médico cada 700 habitantes. ¿Está bien? ¿Sabe cuánto tiene la República Argentina? Más, menos. La Argentina es el segundo país del mundo con mayor cantidad de médicos por habitante, uno cada 200. Estamos fantásticos. ¿De qué no podemos quejar? Pero están concentrados en algunas zonas y hay poco, ¿no? Brillante, doctor, exactamente. Los médicos estamos... Acá en Buenos Aires. Bien. Y esto que estás diciendo está acá. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, cada 10.000 habitantes hay 190 médicos. O sea que sobramos. Yo dije que es uno cada 700, si alguien quiere sacar la cuenta, por favor. Tenemos 190 cada 10.000, serían 19 cada 1.000. Sobramos 18 fácil. Yo llegué primero, yo me quedo. Pero fíjense qué interesante, porque acá caigo yo estoy acá arriba, miren. Yo prácticamente ya no existo para las estadísticas. Esto tiene que ver con las edades de los médicos. Porque todo lo que tiene que ver con atención primaria, que es de lo que estamos hablando, no se está renovando el volumen de médicos que nos dedicamos a la atención primaria. Entonces, acá están todos los arriba de más de 50 años, ni les cuento los que están por acá, y la juventud elige otras especialidades. La doctora también dice que hay un problema económico acá. Creo que la doctora tendría que estar parada acá charlando y yo tendría que sentarme. Bien. Estas son cosas que yo siempre digo, después cuando venga el doctor Urman, que casualmente tiene el mismo apellido que Gaby, dice que es el padre, nosotros sostenemos que las clases mucho nos sirven, porque la retención que uno tiene de una clase es muy baja y el que más retiene, yo por ejemplo, aprendí un montón investigando, entonces yo sé que esto no me lo olvidaré nunca más en mi vida. El número de especialistas registrados de la República Argentina es de 14.500, una tasa de 135 pediatras cada 100.000 habitantes. Y como te ven en contra los médicos de familia, vamos chicos, hay que hacer más médicos de familia porque son pocos. Esto por cada 100.000 habitantes. Insisto, identificado, dieron el examen, tienen el título, están registrados en salud pública, entonces existen. ¿Qué pasa en el mundo? España, que se queja que no tiene pediatras, tiene más de 200 por 100.000 habitantes, es el país que más tiene. Y le sigue Uruguay, que tiene un sistema de salud muy interesante basado en pediatras y tiene creo que a 180, si la memoria no me fallaba la cifra. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, la doctora dijo que posiblemente haya un problema de salud pública. Yo demostré más o menos que si bien es cierto que hay cierta incidencia con la pobreza, no es todo. Entonces, digo, a ver, ¿dónde estamos los médicos? Pediatras tenemos menos que en otros lados, pero no está mal. Médicos de familia tenemos pocos. Y vuelvo a mi tercera o cuarta diapo.
que más de 190.000 muertes neonatales ocurren cada año en América Latina y el Caribe. Y dicen que hasta el 70% de estas muertes pueden ser evitadas con intervenciones de bajo costo. ¿De qué intervenciones estoy hablando? Entonces vamos a definir cómo deben ser las intervenciones. Aceptables, disponibles, accesibles y apropiadas. A ver, ¿quién me ayuda? Que sean aceptables, ¿qué quiere decir? ¿Aceptables para quién? Para la Para las población. madres. Que sean aceptables por el que va a hacer esas intervenciones. Yo te digo, mira, hay que hacer, yo te digo, mira, lactancia materna es importante. Pero yo no voy con eso, doctor. O sea, tiene que ser aceptada por el recurso de salud. Disponibles. Y tetas hay. Entonces, la intervención es totalmente disponible. Accesible. Supergirl. Y es apropiada. Entonces, esa es una definición de cómo debe ser una intervención. El segundo punto de cómo tiene que ser una intervención tiene que ser basada en evidencia. Miren, chicos, yo les quiero explicar mi experiencia. Cuando nosotros damos la teta, yo evito... No, eso no va. Cuando yo digo que reducimos un 15% la mortalidad con lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, detrás de este dicho está la OMS, está UNICEF y está todo un bagaje. Es indiscutible. Nadie puede pararse acá a discutir que eso no es verdad. Que mejoren la calidad y seguridad del paciente. Y no se olviden de estas dos frasecitas porque es uno de los objetivos que tenemos que lograr en nuestro quehacer diario. Dar una atención médica de calidad y preservar la seguridad del paciente. ¿Saben cuál es la causa más frecuente de error que comete el recurso de salud? Tercera causa de muerte en los Estados Unidos: equivocarse al dar una medicación. Se equivocaron de paciente. Eso que fallaron todos los mecanismos de seguridad. Es duro, pero esto ocurre. Que sean sostenibles y costo efectivas. ¿Sostenibles qué significa? Que hoy viene el señor ministro de Salud y dice, le vamos a dar la teta a todo el mundo, y que la semana que viene no venga otro ministro de Salud y diga, no le damos la teta a nadie. Eso no es sostenible. Tiene que ser un proyecto que garantice la continuidad de esto y que sean costo efectivas. Que si tenés que gastar más plata, es tanta lo efectiva que fue que nadie discute que esa intervención fue adecuada. Pero para saber esto, ¿qué tenemos que hacer? Medir los resultados. Doctor, ¿sabe qué bárbaro? Le estoy dando lactancia a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Ah, no tengo idea. No, tenemos que medir los resultados para poder corregir lo que está mal y sostener fuertemente lo que está bien. Que sean sustentadas adecuadamente. ¿Los estoy convenciendo de lo que digo? Pueden decir que no, ¿eh? ¿Les parece? Estoy fundamentando adecuadamente cada una de mis expresiones. Entonces estoy sustentando adecuadamente esta propuesta. Y acá entramos todos nosotros. Ejecutadas por personal entrenado y motivado. Esa es nuestra, 100% nuestra. ¿Y qué pasa con esas intervenciones? En general el personal de salud la desconoce o las conoce mal.
no están en normas, guías o protocolos de atención o no están actualizadas, o el personal de salud no tiene las competencias adecuadas para hacerlo. Y esto va a responder un poco la diapositiva que dijimos, y que la doctora muy bien lo asoció, con que probablemente las políticas de salud sean totalmente diferentes. Con el doctor Urman teníamos una diapositiva, yo no la encontré para ponerla, pero era muy interesante, de un estudio que se hizo en el año 2003 con respecto a bronquiolitis. ¿Ya le hicieron algo de bronquiolitis? Cosa genérica. Teóricamente la bronquiolitis se resuelve por sí sola, con oxígeno, pero sin embargo han quedado algunas posturas de médicos que le dan antibióticos, corticoides, broncodilatadores. Y cuando en el Hospital Garrahan me hicieron una investigación al respecto, encontraron que no solamente eran incorrectas los procedimientos que implementábamos los médicos frente a esta enfermedad, sino que según la provincia donde ibas, era mal en forma diferente. Entonces había provincias que daban un montón de antibióticos, otras provincias que daban un montón de corticoides, y otras provincias que daban un montón de beta-2, de broncodilatadores. Entonces, vos, mamá, vos papá, vos paciente, podías elegir a qué provincia ir según lo que te gustaría que te receten. Si querés antibióticos, y andate para Corrientes. No, si antibióticos no querés, preferís más que te den corticoides, venite a Buenos Aires, que en Buenos Aires usamos mucho los corticoides. Esto significa que no hay unidad de criterio. Y esto significa que no hay intervenciones guiadas por un organismo competente que las avale. Si bien nosotros tenemos un Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud no puede imponer guías y normas a las diferentes provincias, porque cada provincia puede tener su propio modelo. Pero sí puede proponer guías y sí puede proponer la medición de resultados, cosa que no hace absolutamente nadie. Entonces, estas intervenciones no se aplican adecuadamente porque hay guías y protocolos por demás, hay demasiado. Pero si ustedes van a la capital federal, a diversos hospitales, van a ver que frente a una misma enfermedad, los médicos hacemos cosas diferentes. Imagínense si eso lo va a desconcertar a ustedes, ¿qué va a pasar con los pacientes? Entonces, eso es otro de los errores a corregir. Entonces, para terminar esta charla, estoy bien con el reloj justo, ¿no? Perfecto. Pediatra, médico de familia, mi opinión es que las madres con sus niños deben recurrir al lugar donde esté la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto de la manera correcta. Aunque sean médicos muy pequeños, tampoco le hace. Con lo que quiero decir entonces, que no importa quién atienda al niño, mientras esté capacitado, sea competente y esté comprometido con su función. Ese es el mensaje que les quería dejar, y las intervenciones que hicieron fueron adecuadas. Tenemos una sobrecarga de médicos en la capital federal. En las provincias hay muy pocos médicos, menos cantidad de especialistas. Así que en la puna quieran que un pediatra atienda a un chico, eso es absolutamente imposible porque no hay. Así que atienda lo que lo atienda, que se preocupe por tener todas las capacidades para hacerlo correctamente.